Luego de firmar para jugar en el baloncesto de China, una de las primeras declaraciones que ofreció el dominicano Ángel Delgado es su deseo y su meta de volver al baloncesto de la NBA. Y la pregunta es, ¿tiene con qué regresar el nativo de Jaina al mejor baloncesto del mundo? De eso vamos a estar hablando en este capítulo de Básquet Global. Bienvenidos. Como ya introduje en el tema, pues la meta del dominicano es ir al baloncesto de China, donde firmó por 4.3 millones de dólares, un tremendo contrato, una gran decisión, y entonces volver al baloncesto de la NBA. Y uno se pregunta, ¿será suficiente una temporada para que Ángel Delgado pueda desarrollar su paquete de habilidades y que un equipo de la NBA se fije en él y le pueda ofrecer un contrato para volver a esa liga y sobre todo tener presencia de minutos jugados en la cancha como él se espera que lo tenga en un baloncesto, en el baloncesto de China? Ciertamente hay jugadores, hay casos de jugadores que han ido a aguas internacionales y que han paseado su talento por allí y han podido regresar al baloncesto de la NBA. No me refiero específicamente al caso de jugadores que comienzan jugando en su país, que son miembros de ligas importantes, como el caso de jugadores españoles que comienzan jugando en su país, equipos de la NBA adquieren sus derechos, van al draft o son firmados como agentes libres y tienen una gran carrera en el baloncesto de la NBA. No me refiero a jugadores que se formaron en Estados Unidos en programas universitarios, en la NCAA, específicamente estoy hablando, no tuvieron opción a ser drafteados y si fueron drafteados, sus equipos no le permitieron permanecer en sus planteles y tuvieron entonces que ir al baloncesto internacional y luego regresar. Voy a hablar en ese sentido de tres casos puntuales para entonces ver cuáles oportunidades tiene el dominicano Ángel Delgado de regresar a la NBA, al baloncesto de los Estados Unidos. Vamos a hablar primeramente del caso de Mario Elie. Mario Elie, un veterano que jugó en la década de los 90 básicamente y que pudo hacer una carrera luego de ir a aguas internacionales. Elie jugó en una universidad pequeña en el área de Boston, Massachusetts, en la American International, Universidad Americana Internacional de Arte, una universidad que, dicho sea de paso, su programa de baloncesto no le iba a dar mucho chance de hacerse con un puesto en el draft. De hecho, sí fue drafteado, pero en el puesto número 160 de la séptima ronda, una época donde se drafteaban muchísimos jugadores en la década de los 80. Y el puesto de Mario Elie fue, repito, el número 160 por el equipo de Milwaukee Bucks. De ahí que ese mismo puesto en el draft se advertía que no iba a recibir mucho chance para permanecer en un roster de 12 jugadores en el baloncesto de la NBA. Y Mario Elie del 86 al 90 entonces tiene que pasear su talento por diferentes ligas del mundo. Primero va a Irlanda, luego de ahí pasa a la Liga de Argentina, donde jugó con el Unión Santa Fe. Luego de ahí Mario Elie pasa a la Liga de Portugal y entonces regresa a los Estados Unidos, pero no a la NBA, sino a una liga que se llamaba la CBA, que ya desapareció. En el 91, en el 1991, el equipo de Filadelfia le da la oportunidad y lo firma. De ahí pasa inmediatamente a Golden State y luego llega a Portland. Entonces de ahí entonces sí finalmente pasa a Houston, donde vamos a decir que se establece y forma una carrera y es parte de los equipos campeones del 93 y 94. Juega allí hasta la temporada 1997. Luego se hace campeón otra vez con el equipo de San Antonio, donde jugó las temporadas 98 y 99 y se retira jugando para el equipo de Phoenix en la temporada del año 2000. ¿Qué lo hizo regresar? Bueno, claramente persistencia, paseó su talento por diferentes ligas, desarrolló parte de su paquete de habilidades como jugador, que en el 1985 no eran muchas, y luego entonces sí es observado por equipo de la NBA y ya entonces se establece como un equipo de Houston en un rol no protagónico, pero tenía dos habilidades que le hicieron permanecer en un roster de baloncesto de la NBA. Primero, hizo para la época lo que le llamamos un tiro de distancia decente. Cuando Mario Elie era dejado con tiempo y espacio, generalmente encestaba el balón y eso hacía que él fuera parte
del baloncesto de la NBA. Se hizo un buen tirador desde la línea de lances libres, lo que lo hacía un jugador seguro desde allí. Entonces, aparte de eso, Mario Elie era un jugador inteligente, era un jugador que conocía su rol, era un jugador que identificaba muy bien cuándo utilizar una posesión de balón, y eso lo hizo permanecer como miembro activo en el baloncesto de la NBA. Desarrolló por lo menos 2 de sus paquetes de habilidades y pudo permanecer allí. El otro caso que quiero mencionar es el caso de Bruce Bowen. Lo conocerán por su estadía en San Antonio. Sin embargo, debo decirle que Bruce Bowen, que jugó en Fullerton, en la Universidad de California, pues no tuvo ni siquiera opción al draft. Ese jugador que ustedes vieron convertirse en un especialista defensivo no tuvo opción a ser drafteado, y fue entre 93 y 97 donde él estuvo en la universidad, y luego tuvo que ir a aguas internacionales. Paseó por varios equipos de la Pro A de Francia, y luego entonces regresa a Estados Unidos para también jugar en la CBA, y en 1997 firma un contrato de 10 días con el equipo del Heat de Miami. Luego de ahí firma como agente libre con el equipo de los Celtics de Boston, donde jugó cerca de 100 partidos en 2 temporadas. Y de ahí entonces pasa al equipo de Filadelfia, y en medio de la temporada vuelve al Heat de Miami en una temporada donde jugó cerca de 70 partidos, 2 de ellos apenas como titular. Su gran chance llega entonces en el año 2001, donde ya él se ha paseado por varios equipos y firma con el equipo de San Antonio Spurs, donde va a jugar 8 temporadas bajo las riendas de Greg Popovich, y donde se establece como un jugador. Y en el equipo de San Antonio consigue 2 cosas. Primero, estabilidad y respeto en la liga, porque, vuelvo y repito, al igual que Mario Elie, dentro de su paquete de habilidades, él pudo desarrollar, en este caso también, 2, y que lo hicieron permanecer. Primero, su defensa. Se convirtió en un especialista defensivo, se convirtió en ese jugador que era capaz de durar 30 minutos detrás de gente como Kobe Bryant, detrás de gente como Ray Allen, y eso lo hizo permanecer y hacerse un jugador de baloncesto permanente en la NBA. Y aparte de eso, no quiero decir que se convirtió en un especialista desde el arco de 3 puntos, pero sí era el tipo de jugador que cuando usted le daba tiempo y espacio, castigaba a la oposición haciendo un tiro de distancia. Bruce Bowen fue a aguas extranjeras y tuvo la oportunidad de volver. El último caso que quiero mencionarles antes de seguir hablando de Delgado es el de Udonis Haslem. Haslem tenía básicamente el talento para ser drafteado en la NBA. Aparentemente su físico no jugó a su favor. Fue un tipo que fue a la Pro A de Francia en el año 2003, luego de pasarse 4 años en la Universidad de Florida, y llega con 300 libras al baloncesto de Francia, y en 8 o 9 meses se coloca en 250 libras. Aparentemente esto llamó la atención y fue firmado entonces precisamente por el equipo de su ciudad, el equipo de Miami, luego de durar apenas una temporada en la Pro A de Francia. Y yo creo que aparte del físico, lo que lo hizo regresar es el talento que él tenía. Él tenía talento, y dentro de las habilidades que él tenía como jugador, hubo 2 también que lo colocó como un jugador de presencia en minutos en cancha en el baloncesto de la NBA, y que el Heat de Miami le pudo sacar muchísimo provecho. Tenía un buen tiro de distancia, un buen tiro de media distancia, un tiro por encima del promedio de media distancia, que cuando él era habilitado tenía la opción de castigar a la oposición. Pero aparte de eso, Haslem era un tipo entregado a la defensa y sobre todo muy inteligente. Era un tipo que cometía muy pocos errores, o es más bien un tipo que comete pocos errores, porque les cuento que a sus 39 años Haslem va a jugar su última temporada con el conjunto de Miami Heat. Y no se sorprendan cuando el Heat de Miami le retire su número. Así de icónico ha sido él para la franquicia. No es una estrella, no es una superestrella, pero desde el punto de vista de lo que él le ha dado al Heat de Miami luego de que regresó de Francia, yo entiendo que Miami Heat le va a retirar su número, pero ese no es el tema. Haslem era un tipo entregado a la causa de su equipo, era el que hacía el trabajo sucio, era un tipo que en el clubhouse y en el banquillo se daba a respetar, o se sigue dando más bien a respetar,
pero las habilidades en cancha que repito, él tenía defensa y un buen tiro de media distancia lo hicieron permanecer o lo han hecho permanecer hasta el momento para jugar su última temporada a los 39 años de edad. ¿Tiene Ángel Delgado algunas características de Haslem, pensando que Haslem es lo más parecido a él desde el punto de vista de la posición? Yo creo que necesita llegar a ese nivel, por lo menos para permanecer en la NBA. Necesitaría llegar al nivel de Udonis Haslem, hacer un tiro confiable de media distancia y convertirse en un jugador que defensivamente cometa pocos errores. Y ahí es donde está precisamente el caso, porque él es un delantero pequeño para su posición y es uno de los principales óbices que yo entiendo que él tiene para regresar al baloncesto de la NBA, aparte de que su defensa necesita, de que su ofensiva necesita crecer de manera muy notable. Él va ahora a una liga donde le va a brindar la oportunidad de desarrollarse a nivel ofensivo, porque la liga de China es una liga donde se juega un ritmo de juego muy acelerado, donde se anota bastante y él va a tener ese chance. También va a tener mucha presencia rebotera. Yo creo que un número viable para él va a ser entre 13 y 14 rebotes por partidos en una liga, repito, donde se anota muchísimo. Ojalá y su paquete de habilidades se lo pueda entonces desarrollar al máximo nivel para que un equipo vuelva de la NBA a fijarse en su talento y pueda tener chance de ser firmado, pero de ser firmado para hacer lo que él quiere, que es tener presencia de minutos en cancha, no de ir a sentarse a un banquillo en el baloncesto de la NBA, porque para eso es mejor quedarse en China ganando 4 o 5 millones de dólares por cada temporada, como lo ha hecho en esta ocasión para jugar la próxima en ese baloncesto tan vistoso y tan ofensivo. Yo creo que lo mejor ahora mismo es que él se concentre en desarrollarse, en ganarse el dinero, en tener una buena temporada y seguir entonces tratando de convertirse en un jugador con presencia a nivel ofensivo. De lo contrario, va a ser muy difícil que él pueda volver al baloncesto de la NBA. Esto es todo en esta ocasión. Me despido. Este es un capítulo más de Básquet Global. Si te gustó el video, recuerda que debes darle like, compartirlo y sobre todo me hacen el favor, el honor de seguir suscribiéndose a nuestro canal Básquet Global para seguir recibiendo contenido de esta categoría y mucho más. Yo soy Iván Yol Ramos. En esta ocasión me despido. Bye bye.